ustedes, a nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica semanal. Y hoy para mí es un día de mucha emoción porque, bueno, esta semana ha sido una semana de mucha emoción porque el lunes me encontré a un compañero de la carrera que hacía 30 años que no lo veía y fue muy padre recordar épocas de juventud, cuando teníamos 24 años, hoy tengo yo 54, y ayer que me dice la doctora Flor Ávila que otro muy buen amigo de la juventud y de la vida va a venir hoy a dar la sesión general, pues hoy obviamente me llena de emoción. En 1984, cuando yo era estudiante de medicina en la facultad en CEU, mi primer curso de introducción a la práctica clínica en el Hospital General de México, el profesor de ese curso nos hacía hacer guardias ABC, siendo estudiantes de medicina, y Juan Miguel Abdo Francis era médico interno de pregrado en el Hospital General de México. Y tuve la suerte de que me tocara hacer las guardias con él en urgencias del Hospital General de México, y desde aquella época se convirtió en un profesor, además de un amigo, porque se preocupaba por los estudiantes. Él, siendo interno de pregrado, se preocupaba por los estudiantes y nos enseñó muchas cosas que hoy en día sigo yo aplicando para la vida. Él me enseñó a poner mi primer sonda de Cole en 1984. Ahora aquí en el hospital tenemos un programa de colocación de sondas para evitar infecciones asociadas a la atención médica que ha dado muy buen resultado. Entonces, imagínense el gusto de tener un amigo que hoy es gastroenterólogo endoscopista, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y del Consejo Mexicano de Gastroenterología. También es expresidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, exdirector general adjunto médico del Hospital General de México, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, que es el puesto que actualmente desempeña, y además es profesor de cátedra del TEC de Monterrey, en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ver a alguien que en aquella época, siendo interno, le gustaba enseñar y le gustaba hacer que los demás crecieran con él, es un orgullo volverte a saludar con Miguel Abdo Francis, y pues no me queda más que agradecer a la vida por la oportunidad de volverte a saludar. Démosle un fuerte aplauso a nuestro profesor de este día, que nos va a dar este tema, que se titula Utilidad de L-ornitina y L-aspartato en el paciente con encefalopatía hepática. Gracias, Juan Miguel, por aceptar la invitación. Muchas gracias Andrés por la hermosa presentación. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Hace varios años tuve la oportunidad de, durante casi 4 años, venir todos los sábados a este auditorio, a un diplomado que hacía el Colegio de Médicos Generales, y pues era una experiencia muy hermosa. Ahora regreso bajo otro tenor. Comentaba yo con esta directora de enseñanza que la Academia Mexicana de Cirugía es la casa de todos ustedes. Está cerca de los hospitales, no está alejada. Ojalá puedan estar con nosotros en las sesiones. Me comprometo a mandarle los programas para que lo tenga todo su personal y sus alumnos residentes, porque hay cosas muy interesantes que van no solamente por la cirugía, pasan por la bioética, por la historia, por la filosofía, por los grandes problemas nacionales. El secretario de Salud, por ejemplo, va ahí y presenta su programa de salud y lo discute con nosotros, pero también van a las universidades para platicar cuál es el futuro de la enseñanza. Es la casa de ustedes y los necesitamos, y escucharlos a ustedes ahí es importante para nosotros. Muchas gracias. Me han pedido que platique con ustedes de este tema muy de la parte de la gastrohepatología, que es la encefalopatía hepática, y en particular vamos a hablar de un producto que yo sé que ustedes lo tienen y que bueno, ha demostrado una gran utilidad, que es la L-ornitina y el aspartato, porque cuando hablamos de amonio y cuando hablamos de encefalopatía, tenemos que remontarnos un poquitito a los aspectos bioquímicos, a los aspectos básicos, sin meternos demasiado en cuestiones de clases elementales, sin recordar
que el intestino delgado absorbe los productos de la digestión y entre ellos el que va a absorber es el amonio, y que las moléculas de los nutrientes entonces van a viajar hacia el hígado mediante todo el sistema portal. Eso evidentemente todos los que somos médicos lo sabemos, pero lo que tenemos que recordar es que el hígado es muy importante porque ahí en sus hepatocitos vamos a eliminar no solo el amonio, sino una gran cantidad de sustancias tóxicas. Todo cuanto comemos, cuanto leemos, cuanto hacemos, se va por el hígado. Un hígado sano nos garantiza tener una buena sonrisa, tener una buena piel, tener una vida saludable. Tanto es así que Amado Nervo, ese poeta mexicano, escribió algo sobre el hígado, y luego Neruda, que es un premio Nobel, incluso le hizo una oda al hígado. Imagínense nada más, le hace un poema al hígado y le pide que trabaje, que no detenga su canto. Así de importante es el hígado. Pero una vez que la sangre es procesada entonces por el hígado, se envía a la circulación general, lo sabemos que es a través de la vena hepática y de ahí hacia el sistema de la cava inferior. Por eso es que si no se detoxifica, pasa directo al sistema circulatorio y nos lleva a lo que hoy conocemos como la encefalopatía o el síndrome neuropsiquiátrico del que hablaré más adelante. Pero tenemos que tener amonio, o sea, no está de regalo. El amonio es muy útil porque nos sirve para sintetizar nitrógeno. Y el nitrógeno sabemos que es necesario para la síntesis de aminoácidos que a su vez van a formar todas nuestras proteínas. Entonces, el organismo lo obtiene principalmente en mecanismos de digestión, en los riñones y en el hígado por detoxificación, pero lo elimina de manera muy importante. Sabemos que para eliminar el amonio lo que lo hace a través del ciclo de la urea y como glutamina. Entonces, el amonio está, todos lo tenemos, pero es cuando es excesivo, se convierte en tóxico cuando nos rebasa cantidades por arriba de 60 microgramos por decilitro, porque entonces el cerebro no lo puede manejar. Y esto es a donde vamos a llegar cuando vemos encefalopatía. Evidentemente lo que incrementa el amonio fundamentalmente es un exceso en la ingesta, pero más que nada una deficiente eliminación. Recordemos que los lóbulos hepáticos, que están divididos en lobulillos, tienen a su vez dos tipos de hepatocitos diferentes, los llamados hepatocitos periportales y los perivenosos, y cada uno tiene una función diferente. Los periportales son los que están dentro de las células. Estos hepatocitos lo que hacen es que el amonio lo convierten en urea para eliminarlo, a diferencia de los perivenosos, que lo que hacen es, esas células convierten el amonio en glutamina, que son las vías por las que lo vamos a eliminar. De tal manera que un daño en cualquiera de las dos afecta los niveles de amonio circulante. Sabemos que, por ejemplo, la cirrosis periportal es muy común en el alcohol, y eso todos ustedes lo saben igual que yo. De tal manera entonces que la glutamina tiene un papel muy importante en la eliminación del amonio del organismo. No perdamos de vista que en las musculares tenemos la degradación hacia aminoácidos por mecanismos de transdesaminación, se produce el amoníaco de ahí, o la glutaminosintetasa, la glutamina, para pasar al ciclo en donde la ornitina y la citrulina dentro del ciclo de la urea serán las grandes responsables de que podamos eliminar de manera adecuada este tóxico que, insisto, si está dentro del organismo en exceso, nos produce daño. Entonces, para que se forme la urea, para que podamos eliminar bien, necesitamos tres grandes pasos que tienen que ver con aminoácidos como la ornitina, la citrulina y la arginina. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, una molécula de ornitina se va a combinar con el amonio, otra de CO2 y otra con una de CO2 para formar lo que se llama citrulina. La citrulina, que es la combinación entonces de ornitina con amonio y CO2, va a pasar y a través de la vía del aspartato va a dar un arginosuccinato, se convierte en arginina, y de ahí, como sabemos, el paso de citrulina a arginina, esto lo hace a través de este mecanismo de arginosuccinato, y finalmente el paso de arginina a urea, que es la parte final, es como se va a eliminar. La gran mayoría de ellas se va del organismo a través de las vías urinarias, y lo demás se reabsorbe y reinicia el ciclo de la ornitina. Entonces, si esto no está ocurriendo de manera adecuada, llegamos a un problema de encefalopatía hepática. ¿Por qué hablar de encefalopatía hepática? Porque es muy frecuente. ¿Quién mejor que usted? Hace rato escuché la sesión de medicina interna, y ya la parte final, y hablaban algunas cosas de unos pacientes que tenían internados, estaban como dando una clase, pasando visita, pero ustedes lo han visto todos cuando pasan a los pisos. Tienen pacientes hepatópatas en prácticamente todos los hospitales de México, y las enfermedades hepáticas lamentablemente son una causa importante de muerte. Si ustedes ven, se consideran alrededor de 32,000 muertos por año, es muchísimo.
Son muchísimos. Posiblemente para el 2050 creemos que van a haber 1,5 millones de casos de hepatopatía crónica que en cualquier momento van a ser una encefalopatía. Entonces, si tenemos en consideración que un paciente hepatópata, por el simple hecho de serlo, tiene un 60% de que va a desarrollar encefalopatía en algún momento de su vida, pues tenemos que estar preparados para detectarla. Sobre todo porque ahora sabemos que hay diversos tipos de encefalopatía, como les diré más adelante. Ya sabemos que la encefalopatía hepática o esta encefalopatía portosistémica, que es el nombre más adecuado, pues es un síndrome neuropsiquiátrico. Eso es lo que es, a final de cuentas. Complejo, progresivo, potencialmente reversible. Esa es la parte interesante, potencialmente reversible, pero que se va a presentar siempre como una complicación hepática, ya sea aguda, raro pero ocurre, pero crónica, que es lo más frecuente. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado alguna vez de guardia y de repente nos decía la enfermera, doctor, le encargo al paciente de la cama 4 porque está muy agresivo, ya se peleó con el de la 2, ya le quitó la comida al de enfrente, así ahí voy, déjame que le dan mi ingreso. A lo que llega, ¿sabes qué? Ya no vaya, ya se quedó tranquilito, ya se durmió, ya está cayendo en coma. O sea, primero pasó por la fase de excitación, irritabilidad y agresividad y ahora ya está cayendo en la fase de somnolencia y coma. Entonces, al contrario, hay que ir más rápido porque ese paciente se nos va a morir si lo dejamos ahí. Entonces, la encefalopatía hepática, pues sí tiene un impacto significativo en la calidad de vida. Obviamente, si alteramos las funciones cognitivas, si alteramos el comportamiento, si alteramos la personalidad, bueno, pues entonces esto, acompañado a síntomas neurológicos transitorios y alteraciones electroencefalográficas, componen este gran síndrome. Yo a algunos políticos no les he determinado alteraciones electroencefalográficas, pero cuando veo lo que dicen y lo que hacen, pareciera que sean en encefalopatía. Pero bueno, ¿cómo clasificamos la encefalopatía? En tipo 1, tipo tipo B y tipo C. La tipo A es la menos común, pero ténganla en cuenta, es un sujeto que hace falla hepática aguda. Eso es cuando toman una dosis, por ejemplo, de acetaminofén excesiva, cuando hay una isquemia severa. Esto no es común. La tipo B es cuando hay colaterales portosistémicas, ya sea porque se hicieron o porque se las hicimos después de una cirugía en los arterios venosos. Y la tipo C, que es la más común, es la de la cirrosis. Entonces, en la A hay falla hepática aguda, por eso se llama A de aguda, la B por colaterales y la C de cirrosis. Pero hay tres grandes presentaciones. La episódica, que es importante que la tengan en mente, que hay alternancia de fase con alteraciones en la conciencia, alteraciones cognitivas y síntomas neurológicos, a veces unos y a veces otros. Y se puede clasificar en precipitada, en espontánea y en recurrente. Esta es la que más vemos. Esta es la que nos llega al consultorio. El paciente tiene habitualmente datos de desorientación leve, no de que se le olvida qué día soy, porque a veces yo le pregunto a un médico joven, ¿qué día soy? De guardia, no está encefalópata, pero evidentemente pareciera. La persistente, que es la que está internado, esa tiene alteraciones permanentes de la conciencia, alteraciones cognitivas importantes, y puede ser leve, puede ser severa. Pero hay una tercera, que me interesa también mucho que ustedes recuerden, que es la encefalopatía hepática de cambios mínimos. ¿Por qué? Porque ese paciente no tiene alteraciones neurológicas evidentes. Ustedes dicen, no, pues está normal, es cualquier hijo de vecino. Pero realmente, cuando hacemos pruebas neuropsicológicas, encontramos alteraciones. ¿Y por qué es importante buscarlos? Este paciente no tiene asterixis, este paciente no tiene hedor hepático, pero sí tiene, entonces, deterioro en sus funciones cognitivas. Y lo que va a tener es accidentes automovilísticos, accidentes laborales, se va a volar un dedo en una máquina, y ese hay que encontrarlo. Esto lo hacemos mediante algo tan sencillo como hacer los test que ahorita vamos a manejar, para aplicar los test neuropsicológicos. Y para sorpresa nuestra, cuando nos hemos hecho en población abierta, en campañas de detección, encontramos pacientes no solamente con mínima, encontramos pacientes incluso encefalópatas leves que andan por ahí en la calle caminando y dando incluso instrucciones y conferencias. ¿Cuáles son los tipos de encefalopatía hepática entonces? De ellos, los más importantes son los que se relacionan con la cirrosis. Sabemos que hay muchos factores que precipitan que el paciente cirrótico presente encefalopatía. El que ustedes ubican mejor siempre es el de la hemorragia. Un paciente que sangra tiene un alto riesgo de caer en encefalopatía. Evidentemente hay que tratar la hemorragia y hay que limpiar, hay que hacer temas de limpieza, no voy a tener esos temas, pero ese es el manejo
más importante, vaciar esa sangre que en contacto con las bacterias produce la proteína, se digiere y produce más amor. Pero hay otras que tenemos que recordar. El paciente cirrótico estreñido puede hacer encefalopatía, porque está en contacto mucho más tiempo las bacterias, la microbiota alterada con el colon para su absorción. El paciente con dieta hiperproteica, eso no significa que desnutramos a nuestro paciente, porque luego por ahí veo que se pasa al otro lado. Ah, no, es que dijo el doctor que las proteínas dan encefalopatía, quítale las proteínas y entonces se nos va la desnutrición. Eso no es el camino. Ya están calculadas las dietas balanceadas en 40 gramos de proteína, esto lo hacen los nutriólogos, nos ayudan mucho. No pueden, o sea, yo lo veo luego en las notas, y usted, no, me dijo mi doctora ahí en mi clínica que yo no volviera a comer carne roja en mi vida porque es malo. No, eso no es cierto. O sea, todos estamos teniendo una dieta universal completa. Bueno, si es que les gusta, si son veganos, pues ya no, ya morirán de otras cosas. Pero el hecho de comer carne es necesario para las estructuras orgánicas. Entonces se calcula, no se le quita de por vida. Lo que sí le quitamos es la sal y el exceso de alcohol. Pero a veces están tomando psicofármacos y no nos los dicen. Una dosis normal para cualquiera de nosotros de un psicofármaco para dormir o descansar en un paciente que tiene una cirrosis se puede potenciar y dormirlo hasta 2 días. Cuidado con esto. A veces está con una insuficiencia renal, porque además los diabéticos y los cirróticos se suman muy fácilmente. Puede tener una alteración electrolítica provocada por nosotros al darle diuréticos o por el propio paciente. Pero también puede haber una infección cualquiera, aunque sea urinaria, eso puede desencadenar, no tiene una peritonitis bacteriana, por supuesto que esa es muy obvia, pero cualquier infección o una lesión hepática sobreañadida. Recuerde, el paciente cirrótico tiene 300 veces más posibilidades de un cáncer de hígado. Cualquier cosa rara que le pasa a un cirrótico que dice, yo lo tenía bien, estaba compensado, búsquenle si no pasó algo más. Habitualmente lo que hay es un tumor desarrollándose. Entonces, para clasificarlos, usamos sobre todo los criterios de Westhaven, que ustedes los conocen igual que yo, que habla de el estado de conciencia, de la conducta y de síntomas neuromusculares. Y lo que hacemos es clasificarlos, si hay o no hay síntomas detectables, si tiene o no cambios en la personalidad, si tiene o no una conducta bizarra, si tiene o no asterixis, si tiene hablas turbullantes, en fin, vamos a revisar a nuestro paciente. El paciente con encefalopatía necesita enfrente a un médico que, pues para poder llevar a cabo de manera adecuada el diagnóstico, utilice un método un poco caro, que era como del siglo pasado, que creo que se llamaba historia clínica. Era sentarse y preguntarle cosas al paciente y estar investigando mucho, porque la resonancia, pues sí, o sea, luego me contestan mis licencias de general, maestro, es que no le hemos hecho la resonancia. Yo creo que tiene que resonar el cerebro e integrar la información. Esto se hace clínico. Sí, pídanme si es necesario, si está buscando algo más, otro estudio, pero sus maestros nos han enseñado lo importante, que hay mucho joven, por eso los digo, lo importante es revisen a su paciente de arriba para abajo como nos enseñaron. Sí sirve, les juro que sí sirve, y encontramos cosas muy interesantes. Entonces, con esto hacen un diagnóstico para poder llegar a si es mínima, si es persistente o si es intermitente. La mínima, insisto, me interesaba porque afecta la atención, afecta la velocidad de procesamiento de la información, afecta la habilidad motora y la coordinación. Esto evidentemente no hay un daño evidente, tú no lo estás viendo asterítico, no lo estás viendo con rueda dentada, no ves eso, pero este paciente, si le buscas, todas estas alteraciones se ven reflejadas en su vida cotidiana con la incapacidad para manejar o realizar sus actividades. O te dice la familia, te dice el doctor que últimamente se queda dormido cada ratito. Ese es un dato de alarma. El término entonces de encefalopatía hepática mínima se refiere a los cambios sutiles en la función cognitiva y cerebral. ¿Qué es lo que no va a poder hacer bien? Manejar, planear un viaje, otras cosas, pues igual y sí las puede hacer. Puede ir de compras, puede vestirse, puede bañarse, hacer su higiene personal. Entonces, esa parte no va a estar alterada, todo el mundo lo ve normal. Pero si le pides que haga un plan de vida o un plan a 3 días, le cuesta mucho trabajo integrarlo. Puede evidentemente dificultar la interacción social y el estado de la alerta, puede alterar un poco el sueño, pero no es algo grave. Insisto con la encefalopatía porque hoy en día los médicos no solamente buscamos mejorar al paciente, queremos que el paciente tenga calidad de vida. Eso es lo importante. Decíamos que cuando ya no podemos curar con una cirrosis avanzada, podemos mejorar y podemos acompañar a nuestro paciente en un mejor proceso. Entonces,
Hay estudios muy interesantes como este de Kunga en el 2012 que demuestra que los pacientes que tienen antecedentes de encefalopatía hepática ya diagnosticados en el hospital demostraron 87% de pérdida de empleo, comparado con el 19% de los que no lo tenían. Eran pacientes con nivel socioeconómico más bajo y con mayor necesidad de un cuidador. Entonces nos cuesta mucho tener encefalopatía hepática. Los síntomas en estados avanzados van desde alteraciones de la concentración, pobreza de memoria, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, cambios de humor e irritabilidad. No estoy hablando de mi esposo. Los pacientes por lo regular entonces, ¿qué reportan tener? Pues muchas cosas, es cierto, es una mujer hermosísima. Falta de apetito, eso es importante. Alteraciones del gusto, es para que detectemos cómo vamos a llegar a ellos. Náusea o diarrea, dolor en la parte alta del abdomen, pérdida de peso, prurito que ya es más selectivo, asterixis que es bastante diagnóstico, alteraciones de la conducta sexual, sobre todo impotencia. Si sumamos, podemos llegar al diagnóstico. Recuerden, asterixis hay que buscarla. A veces no es visible el aleteo de mariposa, que es como lo que significa el término asterixis. Pongan una hojita, hombre, cualquiera que tenga la mano en la mano, y van a ver cómo la hoja se empieza a mover, lo que su ojo a veces no alcanza a detectar. Entonces no se conoce el mecanismo responsable de la neurotoxicidad del amonio, pero sí sabemos que hay cambios en el pH, sí sabemos que hay cambios en el metabolismo cerebral, que se daña el potencial de membrana de la neurotransmisión y que se modula de manera inadecuada la actividad neuronal. Y como dijo aquel cantante, ¿no? Ya se murió el cadáver, pero qué necesidad. Pues si tenemos la posibilidad de evitar que el amonio se nos acumule, pues mejor lo evitamos. Evidentemente los astrocitos, que son los que proveen energía y nutrientes a la neurona, usan el amonio para convertir el glutamato en glutamina. Entonces si yo tengo exceso de amonio, pues se repletan de glutamina y pues están edematizados. Eso es lo que está ocurriendo. La capacidad de metabolizar el amonio del astrocito es limitada, entonces cuando hay mucho amonio, pues estos obviamente se hinchan, se edematizan, se repletan, es que no hay un edema realmente, hay una sobrecarga. Eso es lo que está ocurriendo, y pues esto, como no está siendo usado, los astrocitos ya no son capaces ahora de darle nutrientes a las neuronas y se altera la función de muchos neurotransmisores. Eso es lo que está pasando. Entonces el diagnóstico es clínico, las pruebas más usadas son las PES, por sus siglas en inglés, estas pruebas psicométricas, ya conocen todas, me supongo, ¿no? Las de conexión numérica, las pruebas de interconexión de puntos, las pruebas de la línea cuadrada, me supongo que todos las vieron cuando pasaron por gastro, y si no en medicina interna, las usan muchísimo, pregúntale a los internistas y se las pueden mostrar. Son muy rápidas, son muy fáciles y son muy buenas. También tenemos hoy la llamada frecuencia crítica de parpadeo, digo, es muy buena, mediante un centelleo de flexión, que es mucho mejor, porque si el paciente no sabe leer o no reconoce los números o tiene deficiencias visuales, es difícil las PES. Y la otra no, que es muy barata, por cierto, y que se puede conseguir un equipo y tenerlo en el hospital, y esta es tan buena que detecta de manera muy importante los cambios mínimos de encefalopatía. Para evitar que esto ocurra, hay muchos procesos. Hemos usado la lactulosa, con los efectos adversos que todos conocemos, sobre todo distensión y diarrea secundaria. Hemos usado dietas de restricción proteica con la difusión secundaria, o nos hemos metido al ciclo. Bueno, si el problema es con la ornitina y con el aspartato, pues metámonos al ciclo de la ornitina y el aspartato, que es un sustrato en el metabolismo y en la conversión del amoníaco en urea y glutamina, como ya lo expliqué en sus ratos, y que bueno, lo que voy a hacer es estimular la síntesis de urea residual por la L-eurotina, que es el intermediario de este ciclo. Entonces suena lógico. Si yo estimulo la síntesis de glutamina por el músculo estriado para correr el sustrato, que es el glutamato, bueno, entonces voy a poder eliminar de una mejor manera. Ambos, L-eurotina y el aspartato, son sustratos para que, por reacciones de transaminación, obtengamos glutamato y eliminación del amonio del organismo. El principio activo es muy claro. L-eurotina y el aspartato reduce los niveles de amonio en sangre y mejora el desempeño psicométrico en prácticamente todas las pruebas. Yo hice un estudio al respecto, de hecho fue mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, y pues la verdad es que es barato, rápido, fácil de determinar, y como veremos más adelante, cuando el paciente está internado, las dosis altas de esta sustancia mejoran y recuperan de una manera muy rápida su hospitalización. L-ornitina y el aspartato es una molécula muy estable de estos aminoácidos ornitina y aspartato. Entonces, lo que hacemos es estimular el ciclo de la urea en el hígado y la síntesis de glutamina, tanto en el músculo como en el cerebro, que son mecanismos importantes de toxificación. Y ustedes ven la farmacocinética, se absorbe a nivel de las vellosidades de la mucosa del líquido delgado,
se distribuye y biotransforma siguiendo los mecanismos que va a hacer el amonio, si se incorpora a proteínas tisulares, produce energía, se transforma en aminoácido, y la L-ornitina, igual que la L-aspartato, es igualmente metabolizada por estos tres mecanismos, como un intermediario en el ciclo de la urea, como por descarboxilación o por transaminación. Y para eliminarlo, pues a través del curso del catabolismo de los aminoácidos. Estamos repitiendo ciclos normales del organismo. Por tanto, la farmacodinámica del producto es muy sencilla. L-ornitina aspartato activa la degradación de amonio por dos vías, por síntesis de urea y por síntesis de glutamina, que es lo que el organismo debiera de hacer, pero como está dañado desde el punto de vista hepático, no lo alcanza a lograr. Si yo logro activar la síntesis de urea y la de glutamina, promuevo el descenso del nivel tóxico de amonio en sangre y el control de las manifestaciones de la encefalopatía en cualquiera de sus representaciones. Por supuesto, las dosis son diferentes. Yo no trato igual una mínima que una persistente de un paciente grave internado. Entonces, para esto, a través de los dos ciclos, ya sea la activación del ciclo hepático de la urea mediante el aporte de sustratos o mediante la producción de glutamato y estimulación de su eliminación, logramos en los casos de hiperamoemia y insuficiencia de capacidad detoxificadora del hígado que se elimina de manera muy adecuada el amonio y que el paciente salga de su encefalopatía. Entonces, la influencia en la síntesis de urea es básica. Sabemos que entonces la ornitina, como mencioné hace rato, es un sustrato del ciclo de la urea y actúa como activador de la carbamil-fosfato sintetasa. ¿Se acuerdan que la mencioné? La carbamil-fosfato sintetasa es parte importantísima en el ciclo de la urea y el aspartato es un sustrato de este mismo ciclo. Entonces, LOLA favorece que se detoxifique incrementando la síntesis de urea. LOLA es un acrónimo de L-ornitina, L-aspartato. En los hepatocitos perivenosos, tanto el aspartato como el glutamato son tomados casi exclusivamente por los perivenosos, como expliqué al inicio de la plática, y esto funciona como fuente del esqueleto de carbono. ¿Para qué? Pues evidentemente para mejorar la síntesis defectuosa de glutamina y por lo tanto hacer que se elimine de manera adecuada el amonio. El aspartato y la ornitina tienen que ver mucho en este ciclo. El glutamato derivado del ciclo del aspartato actúa en la síntesis de glutamina y en la ornitina en la síntesis también de glutamina. Entonces ven cómo, ya sea a través de un incremento de la detoxificación reversible del amonio en el cerebro y los músculos, ya sea a través del ciclo normal de detoxificación del amonio, el administrar L-ornitina y el aspartato puede mejorar la calidad de vida de sus pacientes y, por supuesto, si estaban dormidos, despertarlos, que es la parte más importante para nosotros. Pero el que no está dormido, prever que tenga un accidente laboral o que caiga en una complicación. Hay muchos estudios clínicos que se han empleado. Ustedes sé que tienen este, por eso les estamos hablando, tenían que hablar de porque ustedes lo tienen en sus cuadros básicos, creo que lo tienen tanto en la forma de granulado, que es la que usamos en el paciente que tiene encefalopatía intermitente, y en la mínima, tienen claro ustedes aquí para ellos, que es la 3830, según informaron cuando pregunté, y también tienen el intravenoso, que es el que usamos en el paciente grave internado, que es el que voy a hablar también un momento más, su clave que es la 3826. Pero hay muchos estudios muy serios que han demostrado la utilidad de cómo este cosustrato de L-ornitina y L-aspartame puede mejorar la calidad de vida del paciente. El de OM, el de PO, el de Strauss, el de Vital, el de su servidor, que bueno, fue publicado en la revista de Gastro de México y que ha sido varias veces ya solicitado a nivel internacional, afortunadamente, porque es un estudio de costo. Y cuando entra el dinero, pues siempre es importante, ¿no? Y como un producto que logre disminuir los tiempos de hospitalización, que baje la carga hospitalaria, pues se convierte en un producto muy efectivo. Vean cómo los estudios que tenemos tienen buenos niveles de evidencia. A1, B2, B2, B2. O sea, son buenos estudios, metodológicamente bien realizados, buenos números de pacientes. Hay desde bueno, este fue muy pequeñito, el de PO, pero ahorita les digo por qué, porque es un número, es de investigación experimental, pero llegan hasta 160 y 190 pacientes. Vamos a hablar de cada uno de ellos un poquito. Iniciaremos con el estudio de L-ornitina y L-aspartato para mejorar la calidad de vida, es el estudio de ONC. Este estudio, que fue publicado en Clinical Drug Investigation en 2011, evalúa el impacto de este producto para tratar síntomas, encefalopatía y calidad de vida. Es un diseño abierto, prospectivo, multicéntrico, que es importante, observacional, durante 8 semanas, dando 18 gramos diarios de droga. ¿Qué fue lo que se evaluó? Bueno, pues el cambio promedio en la cuestión de calidad de vida,
tanto evaluado por el médico como por el paciente, los cambios promedios en la severidad de los síntomas, los cambios en la severidad de la enfermedad según el estadio de la escala CG1 y los cambios en las visitas final basal para ver desde 1 muy mejorado hasta 5 empeorado. Entonces, las evaluaciones se llevaron a cabo durante todas las visitas. Estas son las escalas, no intento ni siquiera detenerme en ellas, están puestas en todos los libros, cuando ustedes quieran manejar cualquiera de ellas, se evalúa todo, que si durante la semana con qué frecuencia tuvo que hacer una dieta, que si ha estado irritable, que si ha comido bien, que si ha dormido, todo lo que se pregunta. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, esta es la base de datos final de los 191 pacientes evaluados. Como pueden ver ustedes, encontramos que eran pacientes jóvenes, digo yo, muy jóvenes, alrededor de 59 años, chamacos diría yo hoy en día. Para ustedes quizás son un poquito mayores, pero va uno creciendo y se va uno viendo más joven. Evidentemente son más hombres que mujeres, lamentablemente todavía la cirrosis es más de hombres porque el alcohol está más en el hombre. Mujeres, no nos alcancen, no es necesario, no es igualdad social, no es equidad de género, porque ahora dicen, no, ¿cómo de que no? Yo tengo que tomar igual o más que el hombre. No, se daña más rápido la mujer. El hombre tolera hasta 70 gramos de alcohol por día. La mujer con 40 gramos se puede dañar el hígado. Entonces no se trata de ponerse a parejo. Sí, son parejos, pero por supuesto, para desarrollo, para profesión, para grandeza espiritual, pero no para el alcohol. Entonces tratemos de no ser igual que en ese sentido. El alcohol sí hace mucho daño y más a la mujer. Todavía el hombre es el que más toma y es el que más cirrótico nos llega. Como vean, aquí está el índice de masa corporal de 25.8 promedio, son desnutridos casi todos y casi todos eran por alcohol. Entonces, dentro de los resultados, cuando nosotros iniciamos el tratamiento, mejoraron muchísimo, el 12.6, mejoraron bastante, el 57, moderada mejoría el 22, no hubo cambio en el 6 y empeoraron el 1.6. O sea, tenemos prácticamente el 90% de ellos con cambios desde moderados hasta muy importantes. Los resultados entonces a 8 semanas son muy evidentes, veanlo contra la curva basal. Lo que vean, fatiga, alteraciones del sueño, concentración, desorientación, lo que ustedes quieran mover, asterisco, todas separaron sus curvas de manera muy importante con diferencias estadísticamente significativas. Evidentemente el efecto del tratamiento tanto a las 4 como a las 8 semanas en los cuestionarios, en todo lo que se evaluó, alcanzó diferencias estadísticas a favor, por supuesto, del producto. El otro estudio, John, que es importante, entonces, bueno, para conclusión de este estudio, John dice que el tratamiento de la nefrología hepática con este producto en pacientes cirróticos mejoró marcadamente la calidad de vida. Esto está publicado, ustedes lo pueden consultar de manera muy importante y el impacto fue determinante. El otro estudio que quiero mostrar es el Stauch. Este fue publicado en el Journal of Hepatology en el 98 y el objeto del estudio era muy claro, determinar si los pacientes con cirrosis, con hiperamoemia y con nefrología hepática podían ser tratados con este producto de manera oral. Y el estudio fue prospectivo, contra placebo, controlado, comparativo aleatorizado, dando 18 gramos al día por 14 días o placebo de fructosa, y la muestra llevó a 66 pacientes estables con encefalopatía espontánea, crónica o oculta al tratamiento. Se midió amonio, se midió obviamente el grado de estado mental, las PES, etc. Y bueno, aquí sí se usaron las pruebas de conexión, este es el de conexión numérica, se usaron otras pruebas en estos pacientes, sobre todo la de la línea quebrada, la de conexión, la de puntos centrales. Son pruebas muy sencillitas de hacer y el paciente, aunque no sepa leer, puede hacerlas si ustedes le cambian el número o la letra por figuritas. Conectar pollitos, perritos, gatitos, se puede hacer muy fácil. Los resultados fueron muy evidentes en estos pacientes. Son pacientes un poco más jóvenes que los anteriores, con Child, habitualmente la mayoría son Child A, porque eran mínimos, pero también habían B y habían C. ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, que el efecto de tratamiento con lola oral contra placebo produjo un cambio muy importante en los niveles sanguíneos de amonio, pues es lo que estábamos buscando, por supuesto, y además, cuando ejecutaban las pruebas, pues en todas las pruebas encontrábamos mejoría importante al estar tomando el medicamento contra el que solamente tomaba placebo. Entonces, el efecto de tratamiento tuvo en todas las pruebas estas psicomotrices un efecto muy importante a favor del tratamiento que hizo que el paciente estuviera. Lo que concluye el doctor es que es seguro, bien tolerado, con buen índice de cumplimiento y buen efecto terapéutico benéfico, tanto en pacientes cirróticos como aquellos que tienen encefalopatía estable, oculta o crónica. De manera tal que demuestra de manera muy importante cómo la hiperamoemia
puede revertir, pero también la encefalopatía cuando usamos algo natural que pasa por sus ciclos de la urea y de la glutamina. El estudio que yo publiqué en la revista de Gastro en el 2010 fue para evaluar el uso de la L-retina y el aspartame en comparación con la lactulosa en la reducción del tiempo de hospitalización. Uno de los grandes problemas que enfrentábamos en el Hospital General, que seguimos enfrentando, lo que espero ustedes no, pero nosotros sí, eran las estancias prolongadas de nuestros pacientes cirróticos que hacían encefalopatía, porque revertir la encefalopatía siempre ha sido un problema. De tal manera que el objetivo primario fue evaluar si podíamos disminuir el tiempo de hospitalización, ya sea con lactulosa, que era lo que teníamos habitualmente, o con el L-retina y el aspartame, que fue el estudio para poder meterlo a nuestra institución. Ustedes afortunadamente ya lo tienen, y allá no había, y tuvimos que meterlo a algo que se llamaba cuadro básico, por si se va a llamar así, no sé cómo se llame ahora, pero bueno, era un cuadro básico y no estaba, tenemos que justificarlo. Entonces el secundario fue comparar costos entre ambos tratamientos. Hicimos un estudio observacional, comparativo. Lo que hicimos fue revisar el expediente de los pacientes y vean cómo, cuando nosotros vimos los resultados a través de los días de hospitalización, vemos que a medida que nos vamos alargando, los que se van quedando, los claritos son los de Lola y los oscuros son los de lactulosa. Los de lactulosa llegó uno incluso hasta 21 días sin lograrlo sacar del cobertor, a pesar de las dosis altas. Evidentemente se cortó el tratamiento y cambiamos de esquema. En la parte final, bueno, ambos son eficaces, sí, ambos tienen eficacia, yo no tengo ninguna duda. Aquí no era decir si sirve o no sirve, los dos sirven. Digo, eso es obvio. Lo que yo quiero ver es cuál es más rápido y cuál me acorta la hospitalización para disminuir costos. Si alguien se para aquí y dice, no sirve la lactulosa, pues mándenlo a volar. O sea, por supuesto que se puede seguir utilizando. Es una alternativa barata, pero tiene el inconveniente de la distensión, tiene el inconveniente de la diarrea y de que los tiempos de hospitalización en el paciente grave son mucho mayores. Vean, promedio de días por paciente, si le damos lactulosa, 11 días. Promedio con L-retina y el aspartato, 6.4. Esta caída, que es importantísima, se refleja en dinero. Estamos hablando en dólares, pero los pacientes, el total acumulado de gasto en dólares en pacientes utilizando L-retina y el aspartato, considerando el costo del producto incluso, fue de $79.200. El paciente tratado con lactulosa, que es muy barata, con la hospitalización, con la que cuesta tener una excelente enfermera ahí y tener a un médico, porque además todo cuesta. O sea, bueno, ese es lo que pagueo, es en general, que ahí no cuesta, no, sí cuesta, claro que cuesta. Tener a un paciente cuesta donde quiera que esté. Esto llegó a $132.000. Como pueden ver, la diferencia es muy importante, es muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos determinar el tiempo de recuperación de la encefalopatía antes del egreso, en 10 días recuperábamos completamente de la lactulosa y en 4.3 días ya teníamos recuperado al paciente de L-retina. Había que todavía hacerlo al final para poder regresar, se regresaban hacia el 6.º día. Los días acumulados de tratamiento con lactulosa fueron 443 contra 264 de L-retina. Entonces las dosis intravenosas, las dosis altas que empleamos en estos pacientes nos permiten reducir de 443 a 264 días la estancia hospitalaria acumulada. Es decir, hay un 40% de reducción en la estancia hospitalaria, lo cual en costos impacta de manera muy importante. Otro dato importante es que esto es en pacientes mexicanos. Estos no son ni chinos, ni coreanos, ni suecos, son pacientes del Hospital General de México. Este estudio entonces, en el cual pudimos determinar mediante el uso de las dosis altas de nuestros productos, que la obtención del LORA intravenoso, por supuesto, esto era pacientes intravenosos, que también lo tienen ustedes, para el tratamiento de encefalopatía hepática, disminuye significativamente la estancia hospitalaria y la revierte mucho más rápido. Como pueden ver, hemos demostrado calidad del producto, hemos demostrado utilidad en cambios mínimos, seguridad en pacientes encefalópata mínimo o con cambios leves, y hemos encontrado que en el paciente grave, en el paciente internado, las dosis intravenosas administradas de manera eficiente nos mejoran la calidad de vida del paciente y lo recuperan más rápido. Recuerden nada más, el único requisito que tienen que tener siempre es una buena función renal, porque vamos a eliminar por vía renal. Por arriba de 3 de creatinina no podemos entrar a administrar este tipo de productos. Eso es muy importante porque estamos entrando al ciclo normal de depuración de la urea renal, y si el paciente no tiene una función renal adecuada con creatinina muy alta, lo que va a hacer es ahora llevarlo a una nefropatía. Eso no es el punto. ¿Cuándo vamos a iniciar el tratamiento? Bueno, en cualquier forma que ustedes encuentren de encefalopatía hepática.
evidentemente de forma profiláctica para aquellas situaciones que puedan desencadenar una encefalopatía. Si es un cirrótico y empieza a sangrar, o si es un cirrótico que tiene una infección grave, ese paciente, además de tratarle el cuadro, hay que prever la encefalopatía. Tenemos que suplirlo con L-retinal-aspartame durante el tiempo necesario para que no vaya a ser encefalopatía durante la descompensación. En caso de por cierto, si sangra un cirrótico, también denle antibióticos, por favor. No se les olvide que la primera causa por la que un cirrótico hace peritonitis bacteriana espontánea con tinnitus, que es lo más común, es porque sangra. Si sangra el paciente, tiene que darle antibiótico y prevenir la encefalopatía. En caso de una subclínica, pues de acuerdo a las necesidades que ustedes detecten en su vida diaria. Si es un señor que ya está en su casa y que, bueno, pues igual por costo-beneficio pues se lo demos, no va a hacer nada más por el costo. Pero si tiene que salir a trabajar, va a manejar una máquina, dénselo por favor, porque entonces no solamente lo protegemos a él, sino a su entorno, porque disminuimos accidentes viales y accidentes laborales. Entonces, ¿qué tipo de errores comúnmente cometemos cuando queremos tratar la encefalopatía? Pues que iniciamos en forma muy tardía el tratamiento, cuando esté en coma profundo. No, el chiste no es así, es agarrarlo antes de que nos caiga en coma profundo. No son considerados posibles riesgos secundarios, la falta de cumplimiento, el paciente no se lo toma, no se hace partícipe a la familia. Aquí tenemos que involucrar a la familia para que detecte el cambio. El paciente no va a decir, oh sí, me siento que estoy cayendo en encefalopatía, porque no se da cuenta. La familia es quien nos tiene que ayudar, hay que involucrarlos en la dinámica. Posibles riesgos en la necesidad de otros medicamentos. Oiga, si va a tomar algo para dormir, dígame qué está tomando y qué dosis, porque eso puede ser la causa, porque lo toman sin decirle. O no le suba el diurético, porque siento que me hinché más, doctor, y me tomé 2 diuréticos en lugar de 1. Lo hace el paciente y todos lo sabemos. Entonces, hablar con él, darle la dieta correcta, prevenir infecciones. ¿Para qué? Para que el paciente viva. La sobrevida a 5 años en un paciente que hace encefalopatía hepática grave es del 16 al 22%. Podemos mejorar eso, por supuesto, evitemos que haya encefalopatía. La sobrevida a 5 años en un paciente cirrótico que no les hace encefalopatía va del 55 al 70%. Yo no tengo un familiar cirrótico, pero si lo tuviera en este momento, me gustaría que estuviera en el 55 al 70% y que en 5 años yo lo pudiera abrazar y no que estuviera en el 16 al 22 que estuviera muerto. Pero podemos hacer algo, pero por supuesto. La progresión de la encefalopatía hepática mínima a manifiesta en 6 meses es del 50%. O sea, una vez que empieza el problema, se va rápido, hay que pararlo. La supervivencia después de un episodio agudo de encefalopatía es de 42% al año, de 27% a los 2 y de 23 a los 3 años. A los pacientes que caen en coma, esto es gravísimo, la mortalidad llega hasta el 80%. Un episodio de encefalopatía hepática manifiesta incrementa entonces la mortalidad prácticamente 4 veces. Si tenemos la manera de trabajar con él, hagámoslo. En conclusión, queridos amigos médicos, la cirrosis hepática es una de las principales causas de muerte en México. Hasta 60% de los pacientes con cirrosis van a hacer en cualquier momento una encefalopatía. La encefalopatía se produce por incapacidad del hígado para eliminar toxinas. Evidentemente el amonio es la más importante, y si logramos nosotros suplirlos con L-retinal-aspartato, incrementamos la síntesis de urea, la síntesis de glutamina, y así eliminamos el exceso de amonio del organismo, mejoramos calidad de vida y sobrevida. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro profesor? Sí, doctora, por favor. Doctor, yo quería felicitarlo y felicitarla. Para adolescentes tengo 2 preguntas y un comentario. Dentro de los últimos trabajos que presentó, mencionó en el de ustedes que la causa de la cirrosis o de la encefalopatía de ingesta de alcohol. En su experiencia... La primera causa. Digo, la primera causa. Porque hay muchas más. Bueno, la primera causa. Mi pregunta es, dentro de su experiencia, ¿cuál es la causa más frecuente que ha visto usted de este tipo de patología de cirrosis? Alcohol. El alcohol. En el Hospital General tenemos, de hecho, doctora, una clínica, que ahora ya cuando estaba en la dirección tuve el honor de estar ahí, la Migrea Clínica de Hígado, más grande, pero era una clínica de atención de padecimientos relacionados con el alcohol, CAPA se llamaba. De hecho, muchos de esos estudios grandes que el maestro Díaz Perlman hizo en México fueron en la clínica, y cuando el doctor Kersenovich, nuestro actual director de nutrición, se fue al Hospital General y estuvo con nosotros
me hizo el honor de acompañarme como director de investigación. Digo, Miguel, esto es un tesoro para México y para el mundo. Se empezaron a publicar cosas de polimorfismos, de todo, en pacientes cirróticos por alcohol, porque si algo tenemos ahí es alcohol. Efectivamente, para nosotros en México sigue siendo la primera causa de cirrosis, la primera causa de varices rotas todavía en nuestro país. Viene atrás ya las inmunológicas creciendo mucho y la hepatitis C, pero no llegan todavía a ser las primeras. Otra pregunta, ¿en cuánto tiempo después de la ingesta de alcohol se espera lo que se prenden estos cambios? Esto es muy variable, doctora, porque depende de la capacidad del paciente, porque esto tiene que ver con procesos de acetilación. Hay gente que toma y no le pasa nunca, toma mucho, pero son acetiladores rápidos que tienen la capacidad de eliminar el glutatión, que ese es el tóxico. O sea, el problema no es el alcohol en sí, es el glutatión que se desprende de su producto de metabolismo, el acetaldehído. El acetaldehído de estos pacientes, hay algunos que son acetiladores muy lentos, producen daño. La mujer es por naturaleza acetiladora lenta, entonces con menos dosis permanece más tiempo, no lo pueden eliminar y dañan más. Lo que hemos visto es, a ver, ¿qué es alcohólico y qué es no ser alcohólico? Podríamos ponernos por ahí, porque ya los residentes están tomando nota. El criterio de no alcohólico es de menos de 20 gramos al día o menos de 140 gramos a la semana. Porque hay 15 años, yo no tomo diario, ¿cómo crees? Me tomo 3 botellas el fin de semana, pero no soy alcohólico, porque yo no tomo de lunes a viernes. Es lo mismo, si tomas 140 gramos a la semana o 20 gramos al día. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues te digo, ¿cuánto tomó de alcohol? No como el refresco, el puro alcohol, por los grados de la bebida, por 0.8 sobre 100. Esa fórmula sí sería buena que la tuvieran los jóvenes, porque no la conocen a veces. Entonces, si yo digo, me estoy tomando un tequila que tiene 38 grados, no es lo mismo que una cerveza que tiene 4 grados o 6. O sea, así es como se calcula. Entonces, si yo logro pasar 20 gramos diarios, tengo criterios de alcoholismo. Evidentemente no es para demostrarlo, es para atenderlo, es una enfermedad. Ese paciente, lo que hemos visto, doctora, es que en un promedio de entre 5 y 10 años con ingestas diarias pueden desarrollar la cirrosis. Mientras más jóvenes, peor. Los niños y los jóvenes que toman alcohol desarrollan muy rápido el daño hepático, sobre todo si tuvieron padre o madre alcohólica. Eso está muy estudiado, parece que hay una predisposición de metabolismo alterado. De hecho, 50% de los niños o jóvenes que toman alcohol con padres alcohólicos hacen cirrosis. Y eso hay que decírselos. De hecho, muchos dicen, yo no vuelvo a tomar porque mi padre le pegaba a mi mamá, pero luego viene todo un rollo mental que los lleva a tomar. Esos tienen la mitad de posibilidades de hacer cirrosis. Es algo muy delicado. Muchas gracias. Otro comentario, a nosotros a mí me preocupa porque finalmente yo como adolescentóloga pues voy a entregar problemas de pacientes con obesidad y sabemos que una de las complicaciones de la obesidad es la cirrosis por hacer esteatosis grasa. ¿Qué tanto ha visto usted relacionado con la obesidad este problema? La esteatosis hepática es muy común, querida doctora. Nosotros vemos que en este momento en México alrededor del 70% de la población puede hacer esteatosis. El problema es cuando la esteatosis pasa a esteatohepatitis. No es el tema del día, pero somos médicos y es importante que lo hablemos. La esteatohepatitis es cuando tiene usted, aparte del hígado graso, enzimas alteradas. Ahí es donde me preocuparía. La mitad de los pacientes con esteatosis no evolucionan, doctora. 50% se quedan, hay que decirles que por favor que cuiden la dieta, que bajen de peso. Es lo único que les damos, no les damos pastillas. A la esteatosis no se le dan medicamentos, ninguno ha demostrado que sirva. Los mandamos a dieta y a ejercicio. Pero cuando hacen esteatohepatitis ya hay esquemas que manejar. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene el riesgo de un 23% de evolucionar hacia cirrosis. Y de ahí a todo lo que venga, cirrosis, cáncer, etc. Entonces, si usted me pregunta, de los 70 millones de mexicanos que tenemos en este momento, ¿cuántos tienen? Pero 120 millones de mexicanos, 70 millones, quise decir, tenemos alrededor de 70 millones de esteatósicos. De estos, si lo dejamos crecer, yo le puedo decir que en unos años va a ser la primera causa de cirrosis hepática. En Estados Unidos ya es más frecuente que en muchas otras. Es la primera causa de trasplante hepático en Estados Unidos. Es decir, ya la cirrosis hepática que lleva trasplante es por estar gordito. O sea, ya no es estar bonito, como decían las abuelas, no hay que estar gordito y bonito. Eso tiene que cambiar, sobre todo en México, donde sí tenemos codificaciones de polimorfismos especiales para el desarrollo de la obesidad y la diabetes, ya lo sabemos, y hay que tratarlos. Si usted que trabaja con los jóvenes, desde ahí hay que empezar. O sea, no hay que tratarlos de mi edad, digo, también tiene que tratarme a mí. Yo tengo esteatosis de primer grado y estoy evitando que me lleve a esteatohepatitis. Pero usted tiene el material que puede llegar en alcohol y en obesidad. En las dos
hay que trabajar previniendo, y ahí sí estoy de acuerdo con la política de salud actual, de que todo tiene que manejarse por la prevención, va a costar menos. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Yo un comentario más. A ver, sí, para darle palabra a otros más. ¿Alguien más tiene? Y si no, si regreso con la doctora, que gracias por su interés. ¿Alguien más quiere una pregunta? Doctora, con su comentario. Sí, un comentario igual preocupante. Yo como adolescentóloga he incrementado mucho el alcoholismo en las chicas, bueno, la ingesta de alcohol en las adolescentes. Y sabemos de esta patología porque, digo, de este problema porque la verdad es realmente alarmante, doctor, ver cómo están tomando. Yo creo que la epidemiología va a cambiar en 5 o 10 años, porque nuestras adolescentes están tomando mucho alcohol actualmente. Entonces, estaba usted cuando lo comenté probablemente, ¿no? Yo hablaba de eso cuando iniciaba la plática y les decía eso, ¿no? Que el grave problema es tratar de igualarse en otros aspectos que no son los igualables. Entonces yo les pediría a ustedes, a los jóvenes médicos, a los jóvenes enfermeras, que aquí están enfermeras y enfermeros, que interactúan con poblaciones jóvenes, hablar de esto con ellos. O sea, hay que hablar de alcohol. O sea, es muy común que en la casa haya alcohol, en cualquier cocina, en cualquier bar hay una botella. Hay que hablar de alcohol, porque el alcohol sí está matando a nuestra población todavía, porque el alcohol en las mujeres está creciendo de una manera impresionante y porque la cirrosis en mujeres está tendiendo a subir a medida que se estabilizó la del hombre. Entonces nos van a alcanzar, alcáncenos en otras cosas, supérenos en otras cosas, pero no en daño hepático por alcohol. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, por favor. Bueno, buenos días. Agradecemos al hospital que haya la Academia Nacional de Cirugía esté con nosotros. Es un placer. Y que todos estos conocimientos se viertan de manera, como la sesión general, con todos nuestros jóvenes médicos, con nuestros profesores, coordinadores, porque es importante seguir actualizados, no importa que no seamos gracias. Claro, Y es muy importante, agradecemos su tiempo, sabemos que es muy ocupado. Entonces, gracias por compartir conocimiento con nosotros. No, muchas gracias, doctor. Yo creo que sí, siempre todos estamos ocupados, pero decía Confucio que la esencia del conocimiento consistía en que habiéndolo adquirido se le puede entregar a los demás, si no, no sirve para nada. Por eso el R3 le enseña el R2 y el R2 al interno y el interno al estudiante, porque esa es la esencia del conocimiento. El día que perdamos eso, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, vamos a estar malos, vamos a estar fuera de todo contexto. Evidentemente, a veces, para que el R3 te enseñe lo que quieras que te enseñe, tienes que dar una coca, o sea, perdón por el comercial, no hay que llevarle nada, o sea, yo decía, ¿qué no saben? Aquí está el doctor, no me dejaron, ¿qué no saben que la enseñanza cuesta? ¿Cuesta, doctor? Sí, una corbata fina, no es cierto para nada. No, es importante que el conocimiento llegue. Yo creo que en la academia, en las direcciones de enseñanza, en todas partes, tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios. Si no prevenimos, no nos va a alcanzar el dinero. Está creciendo mucho las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos graves problemas con la diabetes, con la obesidad, con la hipertensión, con el cáncer, pero a veces no sabemos ni cómo detectarlo. Y ustedes que están en casa, se les va a acercar la prima, el tío, la sobrina. Oye, ¿verdad que no es malo que tome? Porque nada más me echo como 5 el fin de semana. Bueno, a veces también el viernes y el jueves 2. Pues hablen con ella en ese momento. Por eso es importante que no importa si son estudiantes, enfermeras, endocrinólogos, gastros, cirujanos, también hay cirujanos. Hablemos con la población. Educar para la salud es una labor de todos los días y de todos nosotros. Si alguien de aquí alza la mano me dice, no, a mí nunca jamás en una fiesta me han preguntado algo, hombre, pues lo voy a felicitar, porque a todos se te acerca y dice, oiga, doctor, a propósito, oiga, doctorcita, oiga, ¿qué es enfermera? ¿Y qué hago con...? Está bien, no se sientan incómodos. Para eso estudiamos esta área de la salud. Asesórenlos y canalícenlos, por supuesto, a donde sea el área oportuna. Yo siempre les digo a todos mis estudiantes, si alguien, su abuelita antes de morir, le tomó la mano y le dijo, hijo mío, quiero que seas médico o enfermera, váyanse. Estamos aquí porque nos gusta, porque queremos servir, porque estamos convencidos de que es la mejor profesión. Servir en salud es lo mejor que nos puede pasar. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, pues les agradecemos mucho su presencia en nuestra sesión académica semanal y a nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, le damos un reconocimiento al doctor Juan Miguel Abdo Francis por su excelente presentación en la sesión general académica. Gracias. Muchas gracias. Y los invitamos a disfrutar un ambigú que les ofrecemos al final de esta sesión.
y los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto en nuestra sesión académica semanal. Sigan. Muy amables, muy buen día a todos. Gracias.